Bueno, lo que va a registrar Milana Bonita esta mañana en la Asamblea, en el registro de la Asamblea, es una proposición de ley ciudadana en la que pedimos que Extremadura y su Asamblea y su Gobierno de Extremadura tenga las competencias sobre los trenes que pasan por nuestra región. Queremos que se hagan ITVs a nuestros trenes, a nuestros vagones, para que de verdad esos trenes, esos vagones, sean lo suficientemente seguros, que sean lo suficientemente cómodos, como lo son los trenes que recorren toda España, y nosotros en Extremadura queremos lo mismo que tienen todos los españoles. Efectivamente, un organismo técnico en el que se harían todas las pruebas necesarias, pero que dependería no unilateralmente de Renfe o de Adif, sino que dependería de la Junta de Extremadura, y en este caso la Junta de Extremadura sería la que tuviera las competencias sobre esa cuestión, y por lo tanto lo que vamos a hacer es presentar esa proposición de ley. Nosotros esperemos que la mesa de la Asamblea la dé por buena, que nos digan cuántas firmas necesitamos completar en Extremadura, cuántas en la provincia de Badajoz, cuántas en la provincia de Cáceres, y ahí volcaremos, bueno, pues toda la acción que tiene Extremadura, que tiene Milana Bonita y que tienen los extremeños, para demostrar que se pueden conseguir esas firmas, y que lo que queremos es que las cosas se hagan bien ya de una vez por todas en nuestra región.